Bueno, este tema tan importante, el tema de las creencias, se me ocurrió hacer un video porque me parecía súper importante. Marita estaba en la panza de su mamá. Cada emoción que su mamá vivía, ella grababa una red neuronal. Su mamá se sentía insegura, ella formaba una red neuronal de inseguridad. Su mamá se sentía veía violencia o se sentía violentada o se sentía sumisa, y Marita grababa una red neuronal de violencia. Cuando la bebé nace, ya viene con el programa de inseguridad que mamá le formó, que formó la panza de mamá. Quizás también cuando nace coincidentemente con alguna fecha de algún ancestro, o mamá o papá le ponen el mismo nombre de algún familiar que justamente coincide con que tenía inseguridad en su vida. Entonces, Marita tiene el programa de inseguridad. A los 7 años quiso salir de este programa y quiso ir a hacer las compras sola. El papá le dijo que no, que eso no se podía, porque Marita era muy distraída y la iban a robar. Y seguramente le iban a pasar situaciones violentas, situaciones feas. Entonces Marita se quedó con una fea sensación de que papá le dijo que no podía. Ese no puedes se reforzó con rabia e impotencia y se instaló como una emoción bloqueada. Ese no puedes grabará su consciente, y el puedes, opuesto, formará parte del inconsciente, en ese lugar de las infinitas posibilidades. Pero en el inconsciente va a quedar, en el cuerpo va a quedar la emoción bloqueante de ese estrés que le provocó el no podés y el enojo que ella tuvo con su papá. Ella ese enojo no se lo va a permitir porque papá era muy bueno y ella era una muy buena nena, pero siempre va a quedar esa emoción bloqueante ahí. Ese programa siguió su curso y se fue activando de acuerdo a los ciclos biológicos, pero ese programa estaba desactualizado. Marita ya no era una nena, pero seguía con ese programa, esa emoción bloqueada y ese programa, esa creencia de que Marita no podía. Ese estrés va a generar una emoción que hará que no encuentre otras posibilidades. ¿Por qué? Porque la emoción que está generando provoca un estrés que hace que Marita no pueda ir al inconsciente y encontrar otras posibilidades que las que ve. Entonces, un día quiere ir a comprar una casa y siente que no puede, porque la van a robar. Esa emoción atrapada necesitará encontrarla para encontrar esa creencia limitante y cambiarla para poder ir a sus máximas posibilidades, comprar una casa, sentirse bien y segura. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una generalización. Entonces Marita sentirá que no puede con compras grandes o con compras importantes, que ella no va a poder, generalizando cualquier situación que tenga que ver con compras y con inseguridad. Es una idea con sensación de certidumbre. Produce una atención selectiva porque, curiosamente, Marita no va a ver otras posibilidades. Entonces va a seleccionar siempre en función a esa creencia que tiene de no poder y de inseguridad. Va a producir una respuesta fisiológica en su cuerpo, porque va a provocar un estrés ante la situación de tener que ir a comprar algo, especialmente si son compras grandes e importantes.
eso se va a reafirmar constantemente con la creencia de la persona. La persona quizá tenga ganas de ir a comprar algo importante, va a volver a sufrir un robo, o va a volver a sufrir una situación, o se va a bloquear y va a decir, no, ves que yo no puedo, ves que esto no es para mí. Es porque tiene la creencia instalada. Las creencias orientan la atención, el pensamiento y la percepción, rechazando o no advirtiendo todo aquello que se le opone. Entonces, cualquier otra posibilidad se la va a estar negando. El sistema límbico y el hipotálamo actúan en conjunto con la memoria a largo plazo y los músculos. En los músculos se instala la emoción bloqueada. Cuando tratemos de justificar una conducta, entonces, por ejemplo, Marita va a querer justificar, decir, ¿por qué no te compraste una casa? Y no, porque viste, hay tanta inseguridad que yo tendría que ver, y está reforzando, inclusive puede reforzarlo con algún problema, otro problema de inseguridad que tenga, porque esos programantes se van a estar repitiendo en ciclos, activando la red neuronal, porque el cerebro es un ser vivo, entonces activa los programas de cada determinado tiempo, que son los ciclos biológicos, reforzando para que Marita sane, pero reforzando lo que ella cree. Hay 3 grupos de creencias limitantes. Hay una creencia de posibilidad, hay una creencia de capacidad, un tipo de grupos de creencias de capacidad, y grupos de creencias de merecimiento. Las creencias de posibilidad consideran inalcanzable el objetivo. No hay posibilidad de que Marita vaya a comprar. En el caso de adelgazar, no va a poder adelgazar. Nadie sabe por qué. Marita dice que ella no puede adelgazar. Se limita, la limita la creencia. Están las creencias de capacidad. Esa persona tiene sensación de impotencia, impotencia porque se siente incapaz de hacer esto de ir a comprar, o se siente incapaz de, por la contextura, se siente incapaz de adelgazar. Siente que no tiene la capacidad. Eso es una importante sensación de impotencia. Las creencias de merecimiento, por ahí uno no las tiene en cuenta, porque nadie dice yo no merezco esto, o nadie dice yo no me siento valiosa para esto, pero en rigor de verdad, la persona que tiene una creencia de merecimiento se siente que no merece algo, que por más que se esfuerce en conseguirlo, no lo va a lograr. No va a poder ganar, porque cuando uno se merece algo, siente que se merece algo, lucha por eso que quiere. Si de algún modo Marita pensara que sí, que puede, que se merece ir de compras, que se merece comprar esto, que la inseguridad que no va a haber inseguridad porque va a estar bien protegida, seguramente va a hacerlo. Pero en el caso de la creencia de merecimiento, la persona no se siente merecedora de lograr lo que está buscando. El cerebro es un elemento vivo, esto es lo que yo decía recién, las redes del cerebro se activan, las áreas del cerebro se activan, y se repiten por ciclos. Este patrón de inseguridad tiene varias posibilidades. Que Marita se sienta insegura, que Marita vea inseguridad, por ejemplo, que Marita fuera en policía, por ejemplo, y que viera inseguridad constantemente, o que viviera momentos de inseguridad por lo que fuera, o que sintiera que ese contexto en el que vive es un contexto inseguro. Tiene muchas posibilidades la inseguridad.
Así como la violencia tiene muchas posibilidades, así como la injusticia, vivir patrones de injusticia, tiene muchas posibilidades. El que vive patrones de injusticia, por ejemplo, puede estudiar abogacía, o el que vive patrones de injusticia por ahí vive situaciones difíciles de cárcel o situaciones así, porque tiene el patrón de injusticia. Cuando las creencias son expansivas, estamos en la posición opuesta. Cuando las creencias son expansivas, no tenemos límite en nuestras posibilidades. Tenemos todo el poder que queremos, nos sentimos con toda la capacidad que queremos, y también sentimos que somos merecedores de todo, que Dios nos hizo, y por eso, por el solo hecho de ser hijos de Dios, somos merecedores y valiosos de todo lo bueno. Estos son el tema de las creencias. ¿Y cómo esto puede ser configurado? ¿De qué manera se puede estar percibiendo? Primero debería ir y buscar en qué punto me quedé con este tema. Entonces, si yo tengo un momento de violencia y siento que esa violencia ha estado en mi vida por siempre, yo tendría que ir a buscar mi primer recuerdo, mi primer momento de violencia. Siento lo que me pasó en ese primer momento de violencia. ¿Quiénes estaban implicados en esos primeros momentos de violencia? Bien tranquila, bien serena, tratando de entrar a las máximas posibilidades desde el inconsciente, buscando qué momento, qué me pasó, qué me pudo haber pasado, qué me pudieron haber dicho en ese momento. El primer recuerdo que tengo. Tengo que ver qué pensé, pero básicamente qué sentí. Tengo que encontrar esa emoción que está bloqueada en mi cuerpo. Entonces, tengo que ver qué me pudo haber pasado, qué me pudieron haber dicho, quién me pudo haber dicho, con quién me enojé, con quién sentí miedo. Tiene que ser una creencia bloqueante. Tiene que ser una creencia con una emoción detrás. Una emoción que puede ser de miedo, que puede ser de ira, que puede ser de asco. Para el caso de la obesidad es muy importante las creencias de asco. Uno a veces no las tiene en cuenta, a veces el asco es muy importante para las creencias con respecto al sobrepeso. Entonces tenemos que ir a ese recuerdo, a esa emoción, sentir la emoción, para una vez que la sentimos poder desbloquearla. Eso sería el camino básicamente, para ver qué pasó y que esa creencia que nos está limitante sea liberada. Una vez que liberamos la creencia, estamos en nuestras máximas posibilidades y podemos ir a la mejor versión de nosotros mismos.